Carrefour España cuenta en la actualidad con una amplia red omnicanal: hipermercados, supermercados, tiendas de proximidad, además de un potente e-commerce donde damos cabida a más de 2 millones de productos. No solamente de alimentación, sino también de otras categorías como electrónica de consumo, electrodomésticos, hogar, textil, bazar, deportes, cuidado personal, etc. Neo Media World es una agencia digital enfocada al crecimiento de los negocios, basándose en 3 palancas: la consultoría digital, el tratamiento de los datos y el análisis de los datos, y la activación de medios tanto pagados como propios. Se necesitaba un nuevo enfoque para optimizar la captación de nuevos clientes, mirando más allá de la conversión. La categoría de alimentación online, que es una categoría compleja del crecimiento, porque no se puede hacer una categoría a base de vender lechugas o pepinos a través de clics, porque vale más el clic que el propio producto, ¿no? Entonces teníamos que tener una estrategia básicamente en buscar los mejores clientes online, aquellos que tienen el carrito de compra más grande y que además son capaces de comprar más veces online, ¿no? Nos centramos en identificar clientes de alto valor en el tiempo, analizando su comportamiento y accionando todos los insights y data que nos aportaban valor. La estrategia la definimos conjuntamente, el equipo de Carrefour, el equipo de Google y el equipo de Neo. Lo primero era analizar la tipología de clientes con un mayor lifetime value, y esto cogimos todos los datos de transacciones de tanto online como offline, crear un modelo que nos ayudara a predecir sobre todo cuál iba a ser ese cliente que íbamos a captar, de forma que simplemente pudiéramos alcanzar a aquellos clientes de mayor lifetime value. Gracias a la optimización basada en los datos de Lifetime Value, hemos sido capaces de mejorar la rentabilidad de todas nuestras acciones de marketing y hacer una captación mucho más eficiente y duradera en el tiempo. Lo potente de este caso es que hemos tenido que definir e implementar en Google Ads una nueva métrica centrada en el ciclo de vida del cliente, que llamamos el ROAS Lifetime Value. Y hemos mejorado un 21% la rentabilidad de las acciones y hemos multiplicado por 3 los ingresos de clientes de alto valor. Allianz es la primera marca aseguradora mundial. Estamos presentes en más de 70 países con una fuerte consideración en productos de no vida, vida, salud y asset management. En Jellyfish combinamos los servicios de las agencias más tradicionales en planificación, estrategia de medios, estrategia de datos, con aquellos de las consultoras más a alto nivel de estrategia y transformación digital. Como partners y resellers de Google Marketing Platform, proveemos de tecnología, de estrategia y de capacitación a nuestros clientes para que le puedan sacar el máximo partido a las inversiones que realizan en el entorno digital. El sector asegurador está viviendo una transformación digital y la pandemia lo que hizo es acelerarlo. En ese contexto necesitábamos un partner que nos ayudara a encontrar esa presencia online de una manera eficiente, y ahí es donde nace esta aventura. En 2020, con la pandemia, todas las oficinas físicas se cerraron y por tanto la pata digital cogía una importancia mucho mayor. Teníamos que dotar, a esta capacitación digital de un impulso para poder atraer a estos potenciales clientes hacia Allianz, ¿no? Hacia Allianz como producto. Por tanto, tuvimos que establecer una estrategia que pudiéramos o que nos hiciera acercarnos a los mismos objetivos que teníamos antes de la pandemia y hacerlo de una forma escalable y sostenible de cara al futuro. El mix de medios en la planificación digital a la hora de establecer dónde invertir el dinero para acercarte a los potenciales consumidores es muy importante. Aquí lo hicimos con un amplio uso de la tecnología de Google Marketing Platform y de poder combinar todos los canales para acercarnos al mismo consumidor con mensajes relevantes y hacerlo de forma coordinada, a través sobre todo o principalmente de las campañas de display y de las campañas de Google Ads. El balance del proyecto es excelente. Hemos logrado combinar lo mejor del mundo online con lo mejor del mundo offline, incrementando el volumen de leads, incrementando el revenue y nuestra eficacia de las inversiones de marketing. Prueba de ello es la sesión que hicimos a final de año con más de 1000 agentes que se conectaron para entender cuál es nuestra estrategia digital. Y en esto vamos a seguir muy implicados.
No solo conseguimos estos objetivos para el 2020, sino que además incrementamos un 40% respecto al 2019 y en concreto en las campañas de Google Search hicimos unas eficiencias que alcanzaron un nivel muy alto con un decremento de un 10% en el coste por cada lead. En España, con una plantilla media de 3.940 personas, Nestlé lidera el mercado alimentario español con una amplia gama de productos y está firmemente comprometida con el propósito de desarrollar todo el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida hoy y para las futuras generaciones. IPG Media Brands es un grupo de agencias de medios con 3 oficinas en España. Trabajamos para clientes tan potentes y sofisticados como Nestlé, pero no solo somos una agencia de medios, sino que trabajamos servicios de marketing integral para nuestros clientes. Vamos un paso más allá y trabajamos no solo el Precision Marketing, sino el Predictive Marketing. El reto era la sofisticación del ecosistema tecnológico y de los casos de uso de Nestlé, combinado con el volumen de marcas y campañas que gestionamos para ellos. En definitiva, el reto era responder a esta nueva realidad sin multiplicar el equipo por 10. La industria está innovando constantemente y eso tratamos de trasladarlo a cualquier proyecto de Nestlé. Para una organización tan grande como la nuestra, la adaptación es clave. Y Media Brands nos ofreció la posibilidad de usar todas las tecnologías a su alcance para este fin. Nuestro enfoque es que las personas se dediquen a pensar y que la tecnología haga el trabajo susceptible de ser automatizado. Bajo esta premisa y aprovechando la estrategia unificada de medición de Nestlé, estandarizamos procesos y gracias a Prometeo, que es nuestra herramienta serverless desarrollada íntegramente en Google Cloud Platform, automatizamos numerosas tareas que suponían una altísima carga de trabajo en el día a día, como pueden ser la creación masiva de audiencias de First Party Data vía API para todas las marcas de Nestlé, la aplicación de cambios a escala en el traficado de campañas para alinearnos con los KPIs que Nestlé necesitaba y ajustes en su naming convention y sobre todo extraer los datos del ecosistema digital, tratarlos y disponibilizarlos en una plataforma de BI de acuerdo a las necesidades de negocio y para que todas las unidades de Nestlé tuviesen acceso a la información en tiempo real. A nivel de resultados obtuvimos un 75% de ahorro en tiempos en traficado de campañas, un 90% menos de tiempo en la creación masiva de audiencias y un 60% menos de tiempo en los procesos de minería de datos. El balance es definitivamente positivo. Hemos podido migrar de un entorno de audiencias third party a un entorno cookieless friendly en un periodo de tiempo relativamente corto, viniendo de una estructura con un uso muy intensivo del DMP. Gracias a esta iniciativa seremos capaces de afrontar los cambios internos en las naming conventions con mucha más agilidad.